Efectivamente, el día de ayer el presidente Donald Trump aseguró que fuerzas militares de su país llevaron a cabo una acción letal contra el narcotráfico en aguas al sur del Caribe que resultó en la destrucción de una embarcación y la muerte de 11 personas quienes supuestamente transportaban estupefacientes hacia territorio norteamericano. Incluso la publicación estuvo acompañada de un video de dicha operación y un mensaje contundente contra quienes quieran introducir estupefacientes hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno venezolano respondió inmediatamente a estas declaraciones a través de su ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, quien aseguró que este video es totalmente falso y que fue creado con inteligencia artificial. Esto ocurre tan solo a pocas horas de que el mandatario Nicolás Maduro asegurara que 8 buques militares y 1.200 misiles tienen como objetivo a Venezuela, reiterando que el país se enfrenta a una de las mayores amenazas en el continente en los últimos 100 años. En medio de todo este panorama, ya varios gobiernos han empezado a reaccionar a lo que ha sido el anuncio de Trump sobre este ataque. Tal es el caso de España, quien instó a Caracas y a Washington a resolver sus disputas a través de la vía diplomática, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el ataque y aseguró que su gobierno ha capturado a civiles transportando estupefacientes y que no ha tenido la necesidad de quitarles la vida. Minutes, China put on a massive military parade here in Beijing's Tiananmen Square. We saw thousands of goose-stepping soldiers in uniform, followed by wave after wave of weapon systems, all presumably produced here in China, things ranging from tanks and combat vehicles to attack helicopters and fighter jets flying in formation. Of note was seeing a new generation of drone warfare, both helicopter drones and, I believe, debuted for the first time, 2 large undersea drones. But amid all of this symbolism and this demonstration of discipline and might, the enduring images may be the foreign guests that the Chinese leader Xi Jinping brought along with him to review the Chinese troops. As he walked up to the Tiananmen Gate, up a red carpet, Xi Jinping was flanked by the Russian President Vladimir Putin on his right side, the North Korean leader Kim Jong-un on his left. Those 2 leaders have been cooperating militarily in the battlefields around Ukraine, with North Korea supplying troops and weapons to Russia, and both of those individuals elevated during this day when Xi Jinping in his speech called for peace while also commemorating the 80-year anniversary of the surrender of Japan in World War II.